Graciela Steines, ella, eh, por favor, vayan anotando sus preguntas para el término y cuando empecemos a abrir este momento. Por favor, la doctora Graciela Steines Vega, ella es, nació en Chihuahua, defensora experta en derechos y deberes y libertades fundamentales. Importantísimo que siempre lo recordemos, ¿verdad? Los derechos, especialista por la Unidad Complutense de Madrid, donde realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Realizó estudios de maestría en educación, máster en estudios latinoamericanos, coordinadora por la Casa de América en España. Cuenta con 20 años de experiencia en materia de salud y especialización en comunicación social. Trabaja trabajos interdisciplinarios, sus líneas de investigación, salud, género, curso de vida y ambiente, especializada en derechos humanos y derechos fundamentales de la salud y reproductivos en el día a día, población adolescente y personas mayores. Ha participado en más de 200 foros académicos nacionales e internacionales de alto nivel, miembro del Seminario Universitario y la Comisión de Géneros de la Facultad de Derecho. Desde el 99 ha brindado servicios de capacitación a distintas instituciones, a los principales partidos políticos sin ningún cargo o filiación. Participa en distintas asociaciones de sociedad civil. Actualmente es coordinadora de la red DEIS Desarrollo Adolescente y Salud. Dirige y coordina el proyecto Enfocarte, Educación en el Enfoque de Derechos a través del Arte. Pues le damos la bienvenida a la maestra. Ella es una mujer muy virtuosa en el área de exposiciones y dentro de sus capacidades. Maestra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos, a todes. Y pues la verdad es que estamos como estos problemas, he tenido algunos problemas con la luz. Si acaso se llegara a cortar o me desconectara, pues yo les dejaré el micrófono y trataré de regresar en cuanto pueda. Realmente es un deleite compartir este panel con todos ustedes y con gente tan experimentada. Yo agradezco realmente a mis colegas, a todos, porque incluso las moderadoras pues son personas expertas que tienen muchísimo trabajo en materia de salud pública, y yo de veras que me quedé con unas ganas de escuchar otro tanto o tres tandas más al doctor Arturo Geman Contreras, que es un verdadero experto, especialista y amigo de nuestra querida amiga común, Graciela Rodríguez Ortega. Eh, yo les voy a pedir un poquito su comprensión porque quiero dejar como una aportación desde el punto de vista del nuevo derecho, algunos conceptos que me gustaría que pudieran ustedes manejar. Hay algunas diapositivas, parece que son muchísimas porque se me juntaron acá tres presentaciones. Unas las voy a pasar sumamente rápido, solamente para dejárselas a ustedes en la reflexión, y algunas de las cuestiones se podrán compartir en el chat, en el correo o en otra cuestión. Básicamente quisiera, así como el doctor Geman lo hizo muy claramente, y a Ana Laura Moreno, eh, eh, responder algunas preguntas y otras dejarlas como reflexión. Esa es un poco la dinámica. Tengo estos puntos, esta hoja de ruta que quisiera yo desarrollar, y básicamente sí me gustaría convencerlos de la utilidad de la diferencia entre este discurso general de los derechos humanos y la nueva corriente, que tiene características muy distintas y que le llamaré en general, para abreviar, DDILF, que significa Derechos, Deberes y Libertades Fundamentales. Van a ver ustedes aquí numerosos vínculos. Y la primera pregunta, bueno, ¿qué rayos tiene que decir un abogado respecto al cerebro y respecto a la neuroendocrinología y respecto a las emociones? Bueno, el derecho a la salud es un derecho central. Sin salud no hay muchas otras cosas, y
el pilar de los pilares de toda esta reflexión, pues es la salud mental. Los pensamientos mandan y tenemos esa gran diferencia sobre otros animales de poder ver lo que no se ve, de poder trabajar con lo intangible y de poder gestionarlo. De manera que la salud mental, pues prácticamente lo es todo y es un derecho. Y lo que podemos apreciar aquí es de qué manera nos sirven las normas, para qué rayo nos sirven las normas cuando estamos en todo este gran cambio que ya implica la pandemia. Esa es la primera cuestión y eh, hay un correlato entre todo este tema jurídico al que a veces le pensamos un poco aburrido o lejano porque no lo vemos en el día a día. Ese correlato tiene que ver con los, no sé si ya lo pude cambiar, con lo que hoy se llama la Agenda 2030 y que tiene que ver con toda esta parte específica presupuestal. Dice un dicho por ahí, no sé si en otras partes del mundo, que el amor se demuestra en el presupuesto. Bueno, pero no solamente en el dinero, sino en los recursos que asignamos para cada una de las metas, para cada uno de los propósitos. Y esos recursos van desde el tiempo y como muy bien lo dijo el doctor Arturo Geman, la concentración, la atención. Y si algo nos demuestra esta pandemia es que hemos perdido realmente esta capacidad de escuchar, de atender. Tener 2,000 amigos en Facebook no significa tener realmente vínculos afectivos. Puede ser una ilusión, puede ser incluso un daño que estamos generando para realmente generar esos verdaderos vínculos afectivos. Entonces, ¿qué rayos tiene que ver el derecho? Pues que estamos obligados en muchos aspectos. Tenemos este objetivo 3 y 10 que tiene que ver también con la reducción de las desigualdades. Y yo quisiera empezar con una conclusión, porque yo sí afirmo de una manera muy radical que es muy difícil regular aquello que no se comprende. ¿Cómo vamos a regular las emociones si no las comprendemos? ¿Y cómo las vamos a comprender si no las identificamos, si no las trabajamos, si no trabajamos responsable y corresponsablemente con el eje de nuestra salud, que es la salud mental? Y las emociones están al centro de esta salud mental. Y luego, eh, ¿qué aproximación puedo hacer? Y el derecho para aquellas personas que ven al derecho como un conjunto de normas. Esta es una definición que manejan pues a nivel mundial muchas personas. Y no, el derecho no es un conjunto de normas, porque podemos tener la Biblioteca de Alejandría llena de normas, pero va a haber falta quien las interprete y quien las aplique. De manera que yo, con todo el respeto a mis colegas psicólogos que son tan imprescindibles, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, camilleras, el enfoque de derechos, y ya le vamos a marcar así por la diferencia, es la mayor intervención social, la mayor, la más amplia intervención social, que además tiene la peculiaridad de ser obligatoria. Incluso todavía tenemos unos atavismos por ahí que dicen que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Así que lo que quiero dejarles de una vez por adelantado es que realmente regálense el tiempo de leer y trabajar, y ese va a ser mi ejercicio, el artículo primero constitucional, porque ahí van a encontrar, ese les sirve a todo mundo de defensa, de capacitación, de intervención. El artículo primero constitucional tiene una reforma de 2011 que introduce una serie de cambios que nos hablan de una nueva persona que ya no está centrada en sí misma, sino que ya se dio cuenta que depende del medio ambiente para sobrevivir. Y entonces esto es radicalmente importante. Entonces, en esta parte lo dejo así, despacito, muy claro, nos propone un nuevo modelo de persona y una nueva relación con el medio ambiente, con este ambiente que nos da la posibilidad de seguir viviendo como especie o no. Entonces, a esto le llamamos desarrollo sustentable. Todo este enfoque va a que te desarrolles, pero ¿cómo te desarrolles? Pisando a todo lo demás, destruyendo el planeta o desarrollándote sustentablemente. Y entonces aquí esta curva que nos presentaba el doctor Geman es crucial.
el tema de la duración y la intensidad. Si nos comemos el planeta y pensamos que todo podemos seguir consumiendo como veníamos consumiendo antes del COVID, pues realmente no va a funcionar. Ahorita existen mil intelectuales, 10,000 filósofos que están replanteando el modelo de subsistencia que hemos tenido y que no es sustentable. Tenemos numerosas voces que nos dicen qué entendemos por crecimiento y entonces dejar de pensar en un crecimiento solo económico y empezar a hablar de un desarrollo en otro sentido. Entonces, aquí uno de los elementos que yo quiero poner al centro es que todo este enfoque lo que intenta es mermar la violencia, porque todos los rechazos, los miedos, los conflictos, nos llevan a una violencia que frena el desarrollo de todo mundo. Entonces, hasta aquí voy despacito y ahora sí me voy a arrancar. Y muy rápido y ya en las preguntas o en las participaciones veremos. No puedo dejar de mencionar el enfoque con el que estoy trabajando porque yo voy a terminar con algunas aportaciones de ciertos feminismos que nos hablan de las 3 Rs. Desafortunadamente hay evidencias enormes de que en esta pandemia en todo el mundo, todas las personas dedicadas al cuidado están siendo afectadas y el 70 de ellos, por lo menos en México y en algunas partes de Latinoamérica, son las mujeres. Las mujeres a quienes se les ha asignado este rol de cuidados eh, en muchos sentidos, desde toda la parte de la limpieza, la higiene, el mantenimiento, hasta las camilleras, los camilleros, las enfermeras, pues son mujeres y tenemos una cantidad de decesos muy importantes. Solo quiero empezar con esto como homenaje. Muy rápidamente, este es un modelo que generan en la psicología positiva y que nos habla justamente de cómo transitar de estas zonas de miedo a las zonas de desarrollo. Ahí dice crecimiento, es zonas de desarrollo. Cómo poder brincar y superar, como dice el doctor Geman, dar la vuelta a la campana a los miedos y poder irlos transitando, enfrentando, gestionando. Nada más como un dato duro para sustentar la importancia de la salud mental. Aquí en esta gráfica vemos, esto es datos en Europa, pero son muy parecidos a los datos latinoamericanos. Vemos que esta es una revista muy importante, Nature, la revista está vinculada con artículos de la revista Lancet, que nos dicen que la ansiedad y la migraña, aquí los ven ustedes, se disparan. Son los grandes problemas y luego vienen pues muchísimos otros, ¿no? Todo el tema de los desórdenes ya claramente que están pasando fuera de lo normal y esta es una palabra que me gustaría que incluyéramos a partir de hoy, empezar a generar parámetros que están contemplados en este nuevo enfoque. Entonces, las preguntas que quiero proponer y que me gustaría contestar desde el punto de vista jurídico como una especie de aportación para todas las otras áreas es que hay una serie de palabras que usamos en forma general, confusa, y eso es lo que a mí me gustaría poder preguntar y rápidamente responder. ¿Por qué hablar de postura epistémica? Porque es hablar de dónde estoy partiendo, a partir de una fuente, de una evidencia o de creencias o de mitos, y entonces empezar a manejarnos ahí. A veces es un poco difícil entender esta situación de que somos gregarios. Imagínense un cavernícola solo no hubiera sobrevivido, necesitaba del grupo y conforme sus grupos se hicieron complejos, lo más importante era pertenecer al grupo, como sigue siendo hoy. Entonces, si en un momento dado nos ponen a elegir entre el grupo, la pertenencia al grupo y la verdad o la investigación, pues vamos a irnos con la pertenencia al grupo, aunque el grupo tenga mitos o sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos van a ser efectivamente desde la ignorancia natural perteneciente al género, a la especie, al ser humano, hasta el prejuicio y el estereotipo más arraigado. Es muy importante este concepto de sesgos cognitivos. Vamos a ver cuáles son estas diferencias, qué entender por dignidad, que es mi centro de la presentación. Entonces, aquí hay una palabra que se nos hace bolas en la boca
ni siquiera a veces es tan fácil de pronunciar, pero que la van a ver mucho en los textos jurídicos y a veces nos encandilamos con palabras que no conocemos. Inalienabilidad. Dicen, los derechos son inalienables. No es otra cosa más que son parte de. Y aquí tenemos toda una discusión porque todo es una construcción humana. El lenguaje, la cultura, es una construcción humana. Entonces, ¿qué hemos pensado que es el ser humano? Cambia mucho con las épocas. Cuando ustedes oigan este latinajo, a los abogados que nos formamos en la tradición romana, como que nos encantan estos latinajos, ahí es donde aprendemos. Cuando decimos que un derecho es erga omnes, quiere decir que se puede hacer valer contra todo mundo. Por ejemplo, el derecho a la integridad personal, que es una de las corrientes como recientes. Y estas otras dos palabras son muy también que pueden tender a la confusión, porque el tema es que pensamos que la universalidad es una cuestión, digamos, eh, verificable. Decimos universalidad es que se cumple y no. Universalidad es un gran logro a lo largo de la historia que nos dice que no todas las personas han tenido derechos ni se les han reconocido, a las mujeres, a los extranjeros, a los feos, a los que tienen discapacidad, a las feas, a las bonitas. Entonces, la universalidad es un gran logro y se consigue claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, toda persona tendrá los derechos. Ahora, de eso a que la persona los tenga o a que la persona los experimente de la misma manera, hay muchas diferencias. Solo quería ponerles aquí la fuente. El derecho a la integridad personal es cómo te integras. Te integras desde la salud mental. Desde ahí empiezas. Entonces, está plenamente inserto en la persona, en la parte jurídica. Entonces, ¿qué es la internacionalización? Cómo se ha ido incorporando esta perspectiva de derechos en los diferentes países. ¿Cuántos estados han ido suscribiendo? Actualmente esto está firmado por 198 países, unas cosas sí y otras no. La regionalización es la peculiaridad que hay en cada continente, en cada subregión. Por ejemplo, en América los derechos tienen mucho que ver con sus procesos de colonización y con los discursos de odio o de subordinación que han existido y con este fuerte autoritarismo que es uno de los pequeñísimos ejercicios que voy a proponerles. Entonces, el tema de las generaciones sigue siendo útil porque primero nacen los derechos escudo, con lo que decimos, oye, rey, no vengas a quitarme a mi mujer, a mi pollo, a mis hijos, y luego nacen los derechos espada. Oye, Estado, gobierno, tú tienes que hacer cosas para que tengamos un mejor ambiente. Entonces, no son lo mismo los derechos escudo que fueron primero que los derechos espada, y ninguno de los dos es más importante que el otro, como también los derechos de solidaridad que ahora tenemos. De allí la frase de famoso George Basak, égalité, fraternité, son esas generaciones. No es que uno sea mejor o que uno esté arriba, sino la evolución de los derechos, cómo hemos ido visualizando al ser humano y su convivencia. Y luego, otro de los puntos de gran confusión, y con esto cerraría el glosario básico, es que los medios, la sociedad, constantemente caemos en confusiones y decimos, es que el Estado no responde, pero es que el Estado contempla a la asociación, la sociedad civil, en sus múltiples redes. Entonces, cuando decimos el Estado, nos estamos incluyendo a nosotros. Hay que saber distinguir entre lo que le toca al gobierno y nosotros como parte del Estado. Estado es sociedad civil, es espacio geográfico y es orden jurídico. Entonces, tendríamos que empezar a cambiar de palabras que nos vengan bien. Entonces, aquí ya voy a presentarles, esta es teoría propia, es un desarrollo propio y este principio es muy importante para nuestra salud mental, este tema del principio pro persona que encontramos en el artículo 1, que se empareja con todas estas perspectivas éticas de no hacer daño. Son los grandes límites que tenemos. ¿Sabemos que estamos haciendo daño? Podemos darnos cuenta de que estamos haciendo daño porque allí también vemos cómo
cuando las emociones pueden empezar a hacernos daño a nosotros mismos, como decía perfectamente el doctor Geman. Y luego tenemos, ok, un punto es no hacer daño, pero luego, ¿cómo te beneficio? ¿Cuál es la mejor forma de beneficiarte? Y todo esto tiene contextos. Entonces aquí vean cómo lo rojo es el gran, por eso decía el famoso filósofo, yo solo sé que no sé nada, porque vivimos en un mar de sesgos cognitivos por superar, y luego entre no, los sesgos cognitivos y el sistema de creencias no es filosofía. Filosofía es una intencionada reflexión en donde ponemos las cosas en blanco y negro. Entonces, no cualquier sistema de creencias es filosofía. Entonces, cuando empezamos a pensar qué es el ser humano, qué es hacer daño, qué es hacer bien, entonces ya entramos en la parte de la ética y la bioética, la ética de la vida, y cuando eso ya pasa a las leyes, pues ya pasamos al terreno de los derechos y entonces vemos una serie de puentes. Muy rápidamente, no hay otra forma que pensar en un enfoque sistémico, porque vemos que derechos, deberes y libertades están asociados. Ya este es un cambio a partir del COVID. Antes se hablaba de que el derecho a la propiedad era el utendi, frendi y abutendi. Es decir, tengo derecho para los frutos, para usar e incluso para abusar. Y ahora ya eso ya no va a existir. Estamos viendo la precariedad incluso de la subsistencia. Ya esos derechos absolutos, pues ni siquiera este derecho a la integridad. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo derecho a no ser torturado y eso no tiene límites. Por supuesto que no. Claro que no hay ninguna vuelta atrás en la tortura, pero forma parte del derecho a la integridad personal. Ahora, si me tienen que cortar una pierna para que siga viviendo, pues habrá que cortarla. Entonces ahí hay que ver que ya esta percepción de lo absoluto y de la persona al centro como única prioridad cambia radicalmente. Ahora estamos viendo que todos tenemos situaciones de vulnerabilidad y que tenemos que cambiar rápidamente como lo han hecho en otras épocas que a lo mejor hemos perdido en la memoria. Voy a terminar esta parte jurídica porque aunque sea de pasadita, sí quisiera comentarles unos aspectos de esta parte neuroendocrina que es importante. Entonces, otro elemento del enfoque sistémico es que ya no podemos pensar en temas generales y abstractos, sino que tenemos que concretar en modo, lugar y circunstancia y trabajar, pero realmente trabajar como lo estamos haciendo en este panel, en integrar los saberes disciplinarios, ir allí donde se sabe más, tomar ese concepto, no quedarnos con nuestro librito que leímos, porque ese librito a lo mejor quedó estático. Puede ser tan clásico como Aristóteles o Víctor Frankl, pero hay nuevos significados porque estamos resignificando permanentemente y de eso se trata la gestión emocional y la salud mental a partir del COVID, de resignificar. Por allí van a ir mis conclusiones. Entonces, a manera muy esquemática, francamente, lo único que quiero dejarles claro es por qué abandonar esta comodidad de decir derechos humanos en general y hablar del enfoque sistémico, porque tiene fecha, exactamente tiene fecha de un antes y un después. No es que copiemos la corriente europea, que así se llama, hay una carta europea de derechos fundamentales, porque ya lo tenemos integrado en la Constitución, pero sí se trata de ver que hay virus, que hay cambios muy, muy importantes. Estos derechos humanos tienen que ver con lograr consensos conceptuales, qué es dignidad, qué es universalidad. Y podemos hablar de la prehistoria y desde, claro, 1215, la carta de Juan Sin Tierra, donde se le arranca al rey un límite y se le dice, no te lleves a mi virgen, no te lleves mis cosechas. Entonces, derechos, ahí claramente, de toda esa prehistoria hasta la reforma constitucional de 2011 y en Europa a partir de 2000. Entonces, tenemos una fecha y tenemos todo un esquema amplio. En esta, rápidamente, lo que quiero mostrarles es qué son, por qué son importantes, nos pertenecen a todos y además, disculpen, pero nos obligan a todos. No es que queramos o no queramos. Ya no podemos decir es que yo no sabía, es que yo no creía.
Entonces, todo el tema de la evolución y la cantidad enorme de instrumentos, porque ya estamos en un proceso de especialización en el que hay desarrollos para cada tema, para discapacidades, para salud mental, para mujeres, para niñas, para desarrollo rural. Entonces, tenemos una gran cantidad de documentos que tenemos que consultar, porque allí hay una serie de glosarios y de definiciones que nos quitan mucho trabajo y nos quitan dilemas y nos quitan discusiones. Yo lo que quiero resumir es que son un modelo de convivencia, son este sistema de intervención social amplio y obligatorio sobre las mejores prácticas humanas que reflejan un estado de conocimiento sobre la persona y sus relaciones consigo, con la sociedad y con el medio ambiente. Entonces, lo que sí hay que entender es que son derechos positivados, ya no tenemos nada que ver con esta interferencia, digamos, de las creencias de distintas religiones o de lo que manda un dios o una diosa u otra entidad que te responsabilizan a ti. Eso no quiere decir que no creamos en cosas que no conocemos. Y me voy a ir solamente muy rápido, que me gustaría que tomaran un screenshot, porque esto está claramente definido, que ya la dignidad no es un concepto meramente ético, poético, sino que constituye normas jurídicas específicas y que significa la más amplia protección. Es decir, que ya no estamos solo conceptuando, sino que estamos viendo las medidas de operacionalización. Y con esta diapositiva, pues ese es en lo que están algunos países que tienen mucho más, que están buscando cómo hacer operables los derechos en el día a día, en cada ventanilla y ya no ante los tribunales. No quisiera aquí detenerme en las problemáticas, porque más bien quisiera ir a las propuestas, pero sí decir que todo esto de los sesgos cognitivos y el trabajo disciplinar es un problema, es un desafío muy importante para atender a esta gestión emocional que tenemos. Entonces, con esto yo voy a ir a plantear de una vez el pequeño ejercicio y solo 15 segundos muy rápidos para que ustedes puedan hacer el favor de responder en su mente o en su libreta, así muy, muy rápidamente. Este ejercicio yo le llamo trabajando en la metacognición, es decir, por qué pienso lo que pienso, cómo lo pienso. Es qué nos hace sentirnos poderosos o qué creemos que nos da poder. Esta reflexión es muy importante porque aquí empieza todo el tema de la gestión emocional. ¿Qué nos hace sentirnos poderosos o qué creemos que nos da poder? 10 segundos en los que ustedes puedan escribir cualquier cosa que les venga a la mente y que luego con mucha calma puedan ustedes desarrollarlo. ¿Qué les da poder? ¿Qué les hace sentir poderosos? Bueno, ya ustedes van a desarrollar con mucha calma. Ahora van a oír mucho hablar nuevamente de Foucault, toda una personalidad, estudioso sobre la sexualidad, sobre el poder. El poder nos detalla muchos problemas en la gestión emocional. Yo les pongo aquí 5 respuestas y pues cada una de ellas merecería toda una charla, pero pues evidentemente los recursos materiales dan poder, la fuerza física da poder, la salud da poder, la estética, desde luego que da poder, el conocimiento en sus multiplicísimas facetas nos da poder, quien tiene el poder de comunicar, quien tiene una técnica particular y desde luego las relaciones nos dan poder. Y entonces acá la pregunta es ¿desde dónde respondemos? Sí, y yo lo que diría, y me atrevo a afirmar, que se habla de conservadores, de derechas, de izquierdas. Ser conservador, desde luego, literalmente significa querer conservar algo, pero nos habla de miedos. Y qué cantidad de miedos y qué sustento tienen esos miedos. Entonces es muy importante ver en qué somos liberales,
en qué somos conservadores, porque en estas partes conservadoras tenemos un indicador para localizar los miedos. Aquello que queremos conservar, aquello que estamos demasiado apegados, y toda la teoría del apego allí, nos van a dar una pauta para ver por dónde tenemos que trabajar. Y bueno, en este esquema no voy a profundizar, pero sí tenemos todo el tema de las creencias. Si yo creo que quedar bien con todos me da poder, probablemente yo voy a tener un particular miedo allí o un apego allí. Si yo dependo de esta imagen, pues la pandemia me pega muchísimo, porque ¿dónde está mi soporte? ¿Dónde está? No me es suficiente el Zoom. Entonces hay que localizar, pero luego siempre vamos a estar orientados a tema de los vínculos, las participaciones. Dos palabras nada más. Es importante tomar de aquellas ciencias lo mejor que hay, que es el tema de la normalización. En todos los instrumentos internacionales serios, en los análisis científicos, vamos a ver parámetros. Entonces, esa es otra invitación y forma parte del enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, el uso de indicadores. Por ejemplo, nos dicen cuántos médicos por cada 100,000 habitantes, cuántos psicólogos, cuántos jueces, y nosotros no tenemos parametrizado nada porque no lo hemos observado, porque no lo hemos trabajado. Cada cuando estallo, cada cuando maltrato, cada cuando me irrito, cada cuando tengo momentos de euforia, en qué momentos. Entonces, todo esto es que empecemos a trabajar con esas normalizaciones propias y empezar a verlas, poner esa atención que nos decía el doctor. Rápidamente, esta es la página oficial del gobierno y vean ustedes en la mera primera esquina, cuida tu salud mental. Ahí hay varios documentos, hay varias técnicas de relajación, hay unos videos, hay una grabación con un estanque y varias cosas para cuando uno empieza a tener problemas, y nos dan como 18 puntos de contacto desde la línea de la vida, y todo esto son indicadores, son derechos hechos realidad, que bueno, son primeros pasos que tal vez pueden mejorarse, pero que ahí están. Hay para personas en duelo, hospitales que tienen especialidades específicas. Y bueno, hay un documento por ahí que les vamos a compartir a todas y a todos, que es muy importante y que tiene todo que ver con las realidades que estamos viviendo por falta de gestión emocional y por situaciones sistémicas, como es el tema de la violencia intrafamiliar, porque no hemos puesto nuestras fronteras, o porque a lo mejor hay 8 personas viviendo en 20 metros cuadrados a 52 grados de calor, como en Veracruz o en Tabasco, y que comprenderemos que esas situaciones afectan muchísimo la dinámica y el autocontrol de las personas. Entonces, el tema del consumo de sustancias, la soledad nos lleva al uso y abuso de las sustancias, y esto hace que perdamos la capacidad de control. Ahí hay una serie de respuestas sobre los primeros auxilios psicológicos que tendríamos la obligación todos de por lo menos conocer. Les pasamos la página y me voy a ir extremadamente rápido para llegar a las conclusiones. La parte de la biología de la conducta, somos lo que comemos. Tenemos que vigilar sobremanera el que estamos comiendo, no saturar de azúcares, de grasas, porque estas son técnicas muy importantes para ayudarnos a poder decidir en estados más saludables. El punto que tiene que ver con mis reflexiones finales, y voy a cerrar allí, tiene que ver justamente con el manejo de la incertidumbre. Si para mí todo es incertidumbre, si no voy avanzando en el conocimiento de lo que me preocupa, mis reacciones emocionales tendrán más a la desadaptatividad. Y rápidamente, esto está estudiado, hay numerosas instituciones, numerosos documentos, informes. Yo estuve en un congreso con la doctora Feggy Ostrowski y con la doctora Graciela Rodríguez en el año 2000, y desde ahí me enamoré de las neurociencias y de la neuroimagen, porque comprueban muchas cosas. Finalmente, nuestra conducta depende de lo que sabemos, la parte cognitiva y la parte emocional. El modelo de Bandura, el tema del conocimiento, es muy importante. Las actitudes implican conocimiento, pensamiento, lenguaje y emociones. Entonces, aquí lo que yo sí quisiera decirles es que tenemos sustancias que nos afectan a partir de lo que comemos y cómo percibimos, cómo manejamos las percepciones, que afectan
esta parte neuroquímico-biológica del cerebro que generan esto. Hay químicos de la felicidad y hay químicos de la enfermedad. Entonces, aquí lo que yo quiero decir, así como el tabaco le afecta a todas las partes del cuerpo, así también los excesos de cortisol en el cuerpo generan una serie de problemas que nos van a estar afectando la gestión de las emociones. Entonces, desde el bajarnos el sistema inmune, que esto es un cambio a partir de la pandemia, hasta la hostilidad, desórdenes alimentarios y muchas otras cuestiones que vemos aquí. Entonces, aquí vemos cómo funcionan los químicos y los estímulos eléctricos del deseo, del estímulo, de la motivación, pero también del estrés, del miedo que está contenido en este cortisol. Voy a terminar muy rápidamente en 3 minutos antes de que me llamen a la campana. Esto es muy importante que yo quiero compartirles porque hay desde toda la teoría zen, los budistas, que nos hablan de cuál es la narrativa interna que nosotros tenemos. ¿Qué nos decimos de la pandemia? ¿Qué nos decimos del contagio? ¿Qué nos decimos de estar tan cerca del otro? ¿Qué nos decimos de sentirnos solos o de estar solos? Porque dice que las cosas no son lo que nos pasa, lo que nos hace sufrir, sino lo que nosotros nos decimos, esa narrativa sobre estar solo, sobre estar acompañado, sobre estar lejos, sobre estar cerca, sobre no domino las tecnologías no son suficientes. Y entonces aquí decía el templo, dice el templo de Apolo, nocete ipsum, es conócete a ti mismo. Pero ojo, no como esta caricatura que está de cabeza para estarte culpando, para estarte dando de latigazos, para estarte menospreciando o recordando constantemente los eventos trágicos, sino conoce cuáles son tus áreas de oportunidad. Por eso dice Sócrates, el verdadero conocimiento viene desde dentro. Hay que procesarlo, hay que trabajarlo, hay que escribirlo, hay que dedicar al día esta gestión del tiempo. ¿Cuántos son mis 15 minutos de pensar en mí? ¿Cuántos son mis preocupaciones prioritarias, etcétera? Entonces, aquí el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales nos habla de una reparación integral que no tiene nada que ver con solamente indemnizar o no hacer daño. Tiene que ver con cómo voy reparando estos huecos que para mí, son prioritarios poco a poco. Les recomiendo aquí una serie de lecturas. Hay un señor Tal Ben Sahar que habla de un enfoque sobre cómo ser felices o los modelos de la filosofía y de la psicología positiva. Y entonces aquí yo les pongo el concepto, ya se los puse en la jurisprudencia: dignidad es menos cortisol y más dopaminas y endorfinas que podemos generar, desde lo que comemos hasta nuestras prioridades, organización del tiempo, organización de metas, cómo estoy respetándome, cómo estoy respetando al otro. Y toda la nutrición es todo lo que me entra por todos los sentidos, no nada más es el vegetal, sino que estoy oyendo. Si estoy oyendo música con determinado tipo de volumen y de estridencia, también estoy afectando mis emociones y las voy a reflejar en mi trato con los otros. Entonces, evitar el exceso de autocrítica y crítica es también salud mental. Fijarse metas, objetivos y rutinas para actuar en dosis viables, trabajar la voluntad, ser amable con la propia mente, serlo con otros, saber buscar, saber pausar y buscar apoyo, porque eso me va a ayudar a respetar a otros. Y bueno, entender, gestionar, transformar, percibir, recordar la incidencia de del impacto del estrés, de las presiones, de los pensamientos desadaptativos y tener muy claro que el tema de lo que ingerimos en todos los sentidos nos va por el pensamiento mágico en un sentido de me quito toda la responsabilidad, lo que Dios quiera, y no me ayudo. Y pues hasta la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, el pensamiento mágico como efecto positivo, lo que a alguien le funcione está bien mientras no dañe, mientras se ayude, mientras se motive y asuma la responsabilidad de su autoconocimiento. Esta rueda de las emociones se las vamos a pasar porque efectivamente hay que desagregar. Tenemos emociones primarias, pero cada una se desglosa en muchas más y todo este detalle nos ayuda para gestionar,
porque a veces decimos, estoy enojado, y en realidad no estás enojada, estás frustrada o estás preocupada, y entonces mejor de preocuparse, ocuparse. Y bueno, hay muchísimos, pero muchísimos autores que podría yo citarles y autoras, muchas autores y autoras. Estamos tomando este libro como fundamental, que es el Handbook of Emotions, la naturaleza y las emociones, cómo se hacen, cómo impactan. Hay numerosas digamos, afluencias, el tema de la resiliencia que está en nuestra Constitución de la Ciudad de México como mandato, no es una cosa que se nos ocurra todo este tema, pensar en los contextos. Aquí el tema de cómo las emociones tienen este poder sanador, es muy importante este texto. Hay 900 recursos disponibles en este momento en pláticas de TED, en clases máster, que pueden ustedes consultar gratuitamente y que las podemos compartir. Aquí solamente les quiero poner cuánta población afecta esta cuestión de los daños cerebrales y de la salud mental y lo que cuesta, lo que nos cuesta y sobre todo cuánto nos cuesta no prevenir, porque no solo nos dañamos los vínculos sociales, sino generamos una carga de salud pública. Maestra, está en ese, Ya se maestra, me está va. en Sí, 2 minutos, por favor. ok, pues entonces aquí el tema muy importante de la memoria, la activación y eh, voy a las conclusiones, el manejo de las elecciones trágicas. Tenemos toda una historia de estas decisiones trágicas. Tenemos estos modelos sobre la felicidad. Aquí está el tema del presente, el yo en el presente, yo en el pasado, cómo me reinvento, cómo me reconcilio en este modelo y cómo le resignifico lo que nos está pasando. Y entonces aquí les vamos a pasar este documento muy importante de la OMS que dice hacer lo que realmente importa en momentos de estrés. Este es un documento de hace menos de 30 días de la OMS que con mucho gusto los pasamos y termino con estas reflexiones finales. Entonces, última pregunta, ¿qué requiere la normalidad emoción, la nueva normalidad emocional? El derecho a saber de sí mismo y del entorno, no para ver esos trágicos momentos que nos sucedieron, sino para ver hacia adelante. Los ojos están hacia adelante, hay que ver hacia adelante qué puedo mejorar, qué puedo trabajar, cuáles son mis fortalezas. En crisis, verse y ver al otro como un menor indefenso es una gran recomendación. Cuando vemos a ese hijo que te dice, yo no pedí nacer, no, pues tú, y en vez de esa confrontación, refrasear, es una recomendación concreta. Refrasear, estás diciendo tal cosa, si te das cuenta de tal, refrasear para bajar. Los tiempos fuera siempre ayudan. En vez de estallar, tratar de decir, dame 2 minutos y separarse, el tiempo fuera. Nuevas nociones de soledad, de autonomía, de corresponsabilidad. Mejora del autoconocimiento y del autocuidado, cuidar todo lo que ingerimos por cualquier sentido, fortalecer planes de vida, mejorar nuestro manejo de evidencia, aprovechamiento de la información, mucha más flexibilidad porque los cambios van a seguir y cada vez más fuertes, más gestión de la incertidumbre, no sentirme tan angustiado, sino empezar a bajarlo, técnicas de relajación, actividad física, mejora en la gestión del tiempo y algo que para mí es muy importante, esta aportación del feminismo, las 3 R's. Yo no puedo hablar de derechos ni de la dignidad si yo no reconozco al otro, si no le dirijo un minuto, una mirada, si no le escucho atentamente. Las 3 R's son reconocimiento, redistribución y representación. Esas 3 R's son aportación del feminismo y nos dice que tenemos que cambiar la distribución de roles en casa, redistribuir porque eso nos va a ayudar a la salud mental y a la corresponsabilidad. Y bueno, pues finalmente mi mensaje es, no importa lo que nos haya pasado, no importa lo rápido que estén siendo los cambios, hay que soltar esas partes traumáticas, esa gran angustia y reinventarnos. Les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias, doctora Steiner. Bueno, pues vean ustedes.